Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañáis. Como todos los meses volvemos a nuestro ciclo de conferencias telemáticas dentro de nuestro ciclo de encuentros con el patrimonio geológico y minero. En este caso será la conferencia número 26. Ya llevamos un bagaje bastante importante. Indudablemente son invitaciones que realizamos desde la Sociedad en Defensa del Patrimonio Geológico y Minero sobre temas que consideramos de interés. Dejar muy claro que la SEGIN no es responsable de las afirmaciones que realizan los ponentes en el desarrollo de la conferencia. En el día de hoy contamos con el ponente invitado es Daniel Pérez Luiller. Ha estudiado Historia en la Universidad de Córdoba, es graduado en Arqueología por la Universidad de Granada y máster en Arqueología por la misma universidad. Ha disfrutado varias becas, entre ellas está la beca de colaboración en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, también la beca de iniciación a la investigación en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la misma universidad, y por último la beca JAE Intro del CSIC, sobre iniciación a la carrera investigadora en la cual se ha formado en fluorescencia de rayos X en metales no férricos. Actualmente es investigador predoctoral en la Universidad de Granada. Está desarrollando su investigación sobre los inicios de la minería y metalurgia del norte de la provincia de Córdoba, centrándose en el periodo calcolítico, el tercer milenio antes de Cristo. Y este será el trabajo de investigación sobre el que nos hablará. Eh, Su presentación. Cierro la presentación comentando también que es socio nuestro, me parece que fue desde el año pasado, ¿no? 2022, Sí, ¿no, sí. Dani? Y bueno, comentar que vamos a grabar todo lo que es la conferencia. Tendremos tiempo para hacerle alguna pregunta, si se quiere hacer por el chat o si al final de la intervención. Así que cuando quieras, Daniel, pues puedes empezar. Bueno, pues buenos días a todas las personas que presente, bueno, que se han conectado. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación a esta serie de conferencias que hacéis una vez al mes, ¿no? Eh, bueno, pues a continuación yo voy a presentar los trabajos de investigación que se están realizando desde hace unos cuantos años, desde que inicié bueno, desde mi TFM, que hice una prospección en el Peñón de Peñarroya Pueblo Nuevo, hasta el día de hoy. Como tú has dicho, pues eso, mi tesis versa, bueno, bueno, corresponde a una investigación que estoy realizando sobre el inicio de la minería y de la metalurgia en el Valle del Alto Guadiato, ¿no? Y parte de los Pedroches, que corresponde a la parte del norte de Córdoba. Así que, bueno, antes de empezar, bueno, dar las gracias al Ayuntamiento de Peñarroya por un Nuevo, que gracias a él, pues al Ayuntamiento nos ha financiado parte pues, de la primera campaña arqueológica. Eh, Agradecer a la Universidad de Granada, mi directora de tesis es de Granada, y bueno, yo bueno, estoy haciendo mi doctorado en Granada y también pongo el CSIC porque mi codirector de tesis también es de CSIC, así que está implicado directa e indirectamente. Bueno, la presentación me voy a centrar en un breve contexto geológico, o geográfico y geológico, presentaré las diversas intervenciones arqueológicas que hemos hecho y después presentaremos pues, los artefactos arqueológicos y tal, y ahí hablaremos pues, esto, de las analíticas, de lo que hemos hecho y de lo que queda por hacer. Hay que precisar una cosa, eh, estamos en el inicio de esta investigación. Resultados o conclusiones no podemos sacar todavía. Así que eso obliga a que me tengáis que invitar dentro de 2 o 3 años cuando termine la tesis para ya presentar una, las conclusiones, ¿no? Pero bueno, aún así podemos presentar ya todo lo que llevamos investigado. Bueno, ahí, que no funcionaba. El contexto geográfico. La zona de estudio nos tenemos que ir ahora al sur de la península ibérica. En este caso, en el norte de Andalucía, que corresponde a la provincia de Córdoba. No sé si veis el cursor. Yo voy a hablar, me voy a centrar en el Valle del Alto Guadiato, pero también hay que tener en cuenta los pedroches, porque hay algunos afloramientos mineros que se encuentran en los pedroches. Bueno, pero concretamente la mayoría de toda la investigación se centra en el Valle del Alto Guadiato. Se encuentra en la parte central de Sierra Morena, está constituida por 6 municipios: Fuentevejuna, Los Blasques,
Valsequillo, La Granjuela, Peñarroya y Belmez. Y después 17 pequeñas entidades menores, ¿no? 17 pequeñas aldeas. La mayoría corresponde a Fuentevejuna y 3 a Belmez. Una extensión de 1.146 kilómetros cuadrados y un río, el río principal, que nace cerca de Fuentevejuna y atraviesa todo el Alto Guadiato hasta desembocar en el Guadalquivir. Es uno de los principales afluentes del río Guadalquivir. Este valle, bueno, pues su característica principal, ¿no? Es, bueno, pues que hay pequeños cerros testigos redondeados tipo Inselberg, ¿no? Típico del paisaje de plenillanura. Y está conformado por una gran terraza fluvial de Guadiato. Un contexto geológico muy breve, bueno, pues básicamente está constituido por rocas precámbricas, rocas metamórficas como el gneiss, esquisto, rocas silícea, pizarras, rocas metavolcánicas. Tiene también un origen paleozoico, esquistos, pizarras, calizas, cuarcitas. Y todas estas rocas fueron sometidas a grandes esfuerzos orogénicos, ¿no? Durante, bueno, muy intensos y durante muchas etapas distintas, originando pues, estructuras muy diversas, pliegues, etcétera. Los materiales más antiguos se caracterizaron, ¿no? Conformando fracturas, fallas, y eso, y los materiales más duros pues conformaron esos pequeños cerros testigos que hay por todo el Valle del Alto Guadiato, y los materiales blandos se fueron erosionando conformando el valle. El carbonífero, un periodo muy importante en este caso, hay que bueno, podemos hablar del Westfaliense B superior, C inferior, donde predomina un clima cálido y húmedo, donde se originaron amplias extensiones lacustres, ¿no? Con una gran masa vegetal. Esa masa vegetal, cuando se recubre, bueno, sí, se recubre, forma una gran capa de hulla, conformando la cuenca carbonífera del Guadiato. Y millones de años después, claro, nosotros en la arqueología, cuando hablamos de milenios, si nos vamos al Paleolítico, 100.000, 200.000, 1 millón de años, pero claro, en escala de geología, ya que nos perdemos en el tiempo. Pues por eso, millones de años después, en la actualidad, básicamente, la era industrial, eh, no, empezamos a extraer esa hulla, ¿no? Ese carbón. También hay que precisar una cosa, que en ese mismo momento se producen unas incrustaciones, ¿no? De cuerpos graníticos acompañados de elementos metálicos como el plomo, plata, zinc, cobre, y todo esto tiene un origen hidrotermal. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, ya está. Nada. Bueno, y en el cuaternario, pues eso. En el cuaternario, la última era geológica, pues se van depositando segmentos. Aquí tenemos un mapa metalogenético donde podemos ver las diferentes zonas, los diferentes afloramientos, ¿no? Aquí hay plomo, cobre, flamio, etc. De lo del Quijote. No, es que estoy ahí. Bueno, pues te sales de ahí. A ver, ahora vamos a hablar del poblado, el poblado prehistórico del Peñón. Vamos a hablar de los antecedentes. Cuando iniciamos la excavación, nosotros, bueno, creamos una página, bueno, redes sociales, ¿no? Porque es importante, ¿no? Hacer un poco de difusión, ¿no? Bueno, divulgación en este caso, que la gente sepa lo que estamos haciendo y tal, ¿no? Algunas personas decían, pero que vosotros no habéis descubierto nada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este poblado ya llevaba tiempo descubierto. De hecho, lleva descubierto desde 1987. Lo descubrió una persona originaria de Peñarroya de Nuevo, que es Juan Carlos Vera Rodríguez, profesor titular de la Universidad de Granada, junto a Pedro Nargáñez, también de Peñarroya de Nuevo. Y hizo una nota de prensa, Juan Carlos, diciendo: resulta paradójico el desconocimiento por parte de la mayoría de los habitantes de nuestro pueblo de que en el Peñón se localiza un yacimiento arqueológico fechable en la Edad del Cobre, denominado científicamente calcolítico y eneolítico. Perdona. Y 40 años después, la gran mayoría de la gente tampoco seguimos sin saber esa existencia del poblado. Yo, claro, bueno, vamos a presentar las prospecciones que se hicieron. En el 87, Juan Carlos Vera, en la nota de prensa, presenta una serie de materiales. Desiderio Vaqueriza, en el 92, él y su equipo, un investigador de la Universidad de Córdoba, de la UCO,
realiza también diversas prospecciones en toda la provincia de Córdoba y una de ellas fue en el Peñón, también afirmando que había un poblado calcolítico. Y yo en el 2022 también realizo una prospección, pero claro, esa prospección tenía un objetivo, porque prospectar un poblado para decir lo mismo que se llevaba diciendo desde el 87, pues no tiene ninguna lógica. Yo, como os he dicho y como ha dicho al principio Antonio, mi tesis consiste en eso, en estudiar los inicios de la minería y de la metalurgia, ¿no? En el norte de la provincia de Córdoba. Y mi objetivo era, no sé si veis aquí la lámina, aquí hay tres objetos metálicos. Y mi objetivo era dar con una posible existencia de un taller, ¿no? Algo que nos indicaría la presencia de un taller en el interior del poblado. Por lo que el objetivo era eso, era prospectar intensamente en el interior del poblado y ver artefactos vinculados al taller metalúrgico. Esta es una ortofoto. Vemos aquí, bueno, aquí podemos ver una primera línea de muralla intramuros, la segunda línea de muralla, la que delimitaba el interior y el exterior del poblado, y aquí un sistema de aterrazamiento, porque la ladera es mucho más agresiva, más inclinada que aquí. Aquí, como es más suave, aquí no había sistema de aterrazamiento. Aquí un LIDAR, el LIDAR del ministerio. Poca calidad, pero por lo menos tenemos un pequeño LIDAR. En el futuro se bará la posibilidad de hacer un buen LIDAR. Vemos la muralla, vemos la segunda muralla y este sistema de aterrazamiento. Bueno, podemos decir que la muralla interna tiene 142 metros y la muralla externa 432 metros. Aquí es un mapa de lo que planteé. En el interior realicé una prospección intensiva. ¿En qué consiste una prospección? Es realizar unos transectos y cuando llego hasta el final, hasta la muralla, vuelvo otra vez, así agotando y cubriendo toda la zona interna, ¿no? Cada transecto estaba espaciado de 1 metro, o sea que era una prospección muy intensiva. Y después en el exterior del poblado realicé una prospección extensiva, mucho más amplia. ¿Y por qué? En arqueología, ¿por qué prospectar fuera, ¿no? del poblado? En arqueología se conoce una cosa como yacimiento primario y yacimiento secundario. Yacimiento primario es cuando el yacimiento no se mueve. Está el poblado y todos los objetos, la cultura material, ¿no? Los artefactos arqueológicos se quedan en el interior. Y el yacimiento secundario es cuando hay un desplazamiento, ya sea por los agentes atmosféricos, la agua, el viento, la lluvia, la propia gravedad. Si estamos en una montaña, es normal, se va arrastrando los materiales. Y bueno, estos son los tracks que realicé. Y aquí, de forma general, podemos ver la cerámica que encontré. Como aquí la pendiente es mucho más agresiva, todos los materiales se van concentrando en esa parte, ¿no? Y lo que nos interesa, bueno, varios bordes. Hay que decir una cosa, y Carlos Vera ya lo indicó en su momento. Es un pueblo calcolítico, el 95% de la cerámica es calcolítica, pero hay algunos bordes que nos indican una presencia muy tímida, breve en el tiempo del segundo milenio, de la edad del bronce, y del hierro. En el momento de los íberos, bueno, pues hubo un pequeño asentamiento, pero no sé cuánto tiempo estuvieron, pero muy poco, muy poco, muy poco. Hay muy poca cerámica. La gran mayoría, el 95%, es calcolítico. Está siendo estudiada por un experto en cerámica aquí en la Universidad de Granada y bueno, muy pronto saldrá el artículo de esta prospección. Ya en poco, no, queda muy poco. Después, bueno, pasamos a las escorias y las gotas de fundición, que es lo que nos interesa. Aquí, fuera, en verde, es la línea de muralla. En el exterior encontramos aquí una escoria, dos escorias, dos aquí y un poquito aquí. Y aquí la gran concentración de escorias y de gotas de fundición se concentraban en esta zona. Aquí un ejemplo de las escorias que hemos encontrado y aquí las gotas de fundición. Si veis la escala, las escorias son muy chicas y las gotas son muy, muy chicas. Algunas llegan a 1,5 milímetros. Después, los minerales sin procesar. Los minerales, encontramos unos 120 y pico minerales, están dispuestos, repartidos por todo el poblado y una gran concentración aquí también fuera. Sospecho que hay otro taller fuera del poblado, aquí habría otro y muchos minerales se encontraban en esta zona.
donde se encontraban la escoria y los minerales, y la gota de fundición. Todo esto nos indica esa concentración de que ahí había algo. Ahí ha pasado algo, ahí probablemente haya un taller metalúrgico. Bueno, un ejemplo de todos los minerales que hemos encontrado, ¿no? Malaquita, en este caso son carbonatos, malaquita. Y los metales, hemos encontrado 6 objetos, no sé por qué se me ha olvidado poner el sexto objeto, pero son, bueno, es un punzón. Hemos encontrado 2 punzones, 2 varillas, un fragmento de punta de palmela o punta de flecha y después un cincel, todo de base cobre. La industria lítica, pues también hemos encontrado molinos para procesar la harina, no, bueno, los granos de cereal para hacer harina, y también hemos encontrado posiblemente 2 pequeños molinos para afilar posiblemente objetos metálicos. Estos 2 molinos estaban cerca de este supuesto taller. Hemos encontrado también punta de flechas, algunas láminas, etc. Este es el lugar en cuestión que os he hablado. Como podemos ver, aquí tenemos 2 gotitas de fundición. Aquí es la escala. Cuando yo vi la primera gota, yo dije, esto es una gota de fundición. Y me puse a 4 patas, de rodillas, mirando. El que hubiese pasado en ese momento estaría hasta sorprendido. Y ¿qué hace el colgado este de rodillas? Pero es que la prospección tenía que ser muy rigurosa y muy detallada, porque mirad la gota de fundición y la escala. Mide menos de un milímetro y medio. Vamos. Aquí al lado tenemos una cerámica, una escoria y un fragmento de hueso de color verde que los huesos, cuando están al lado de objetos de base cobre, adquieren esa pátina, ese color verdoso del metal. Y bueno, y volviendo a la foto de antes, no era nada fácil prospectar con todos estos ramajes, estos talleres. Bueno, una vez que teníamos la certeza de que ahí pasaba algo, pasamos a la segunda fase, que es la excavación. En arqueología, cuando hablamos de arqueología, lo primero que se nos viene a la cabeza es la excavación. Pero es que en verdad la prospección es la gran desconocida y es necesaria. Si yo no hubiese hecho esa prospección, jamás hubiese dado con ese taller y nunca hubiese podido excavar ese taller metalúrgico. Por eso, podemos ayudarnos del LIDAR, podemos ayudarnos de fotogrametría, etcétera. Todo esto nos ayuda, ¿no? Pero hay que patearse el campo. La prospección es indispensable. Bueno, es fundamental para la arqueología. Bueno, yo planteé 3 sondeos, pero al final fui realista y planteé al final solo 2. Uno en la muralla y otro en el taller metalúrgico. Vamos a hablar muy poco sobre la muralla porque en verdad la muralla hemos excavado una zona que es muy crítica, donde hay mucha presión de los sedimentos y la muralla está un poco vencida. Así que en la tercera campaña que vamos a hacer este verano, vamos a ampliarla y para verla cómo se estructura y poder documentarla ya bien, correctamente. Pero, no obstante, podemos decir que sí, que hemos dado con la muralla. Esta sería la parte externa y esta la parte interna. Y una sorpresa que nos hemos llevado es que hay edificios adosados a esa muralla, en la parte interna, ¿no? Intramuros. Esto me recuerda a mí Millares. Millares, otro yacimiento que lo lleva la UGR, en Millares está en Almería. Es el poblado calcolítico, la misma cronología que el Peñón, pero Millares es el poblado en sí, porque es muy grande, tiene 3 líneas de muralla, lleva ya una tradición ya muchísimos años siendo bueno, actualmente lo lleva un equipo de la Universidad de Granada. He tenido el placer que el director de la excavación me ha pedido, bueno, que le ayude. Puedo excavar, es un placer excavar en ese yacimiento y me recuerda a mí este yacimiento porque en la muralla, intramuros, hay unos edificios adosados, igual. Y podría corresponder a lo mismo. Ya está. En el sondeo 2, lo que nos interesa, pues el sondeo 2, en verdad, hay que decir una cosa, ha sido suerte, ha sido el fruto del azar. Hay que saber una cosa que, no sé, en los años 40, 50, se puso una valla, se hicieron algunos agujeros, unas piquetas metálicas para colocar una valla, para separar 2 parcelas. Y posteriormente la retiraron.
Algunas siguen colocadas y otras arrancaron directamente, pero queda algo de cemento. Y este agujero que veis aquí es uno de esos agujeros que hicieron. La valla todavía se conserva, está a unos 100 metros hacia la izquierda. Y ese agujero lo que ha hecho, lo que ha permitido es erosionar la primera capa. En la primera capa, cuando excavamos, se ha encontrado de todo. Hemos encontrado metralla de la guerra civil, cerámica de unos cuantos fragmentos de cerámica del hierro, del bronce, algo calcolítico, y pasando esos 5 o 6 centímetros, hemos dado ya con los niveles arqueológicos. Bajando ya es todo calcolítico, del tercer milenio. Y ahí aparecieron las primeras gotas de fundición. Y esta erosión natural, se ve muy bien aquí el corte, se ve muy bien. El agujero lo que ha hecho es que poco a poco el agua, tal, se iba comiendo un poco esa parte, la primera capa superficial. ¿Veis cómo estaba antes? Y nosotros, antes de excavar, lo que hemos hecho es limpiarlo totalmente para documentarlo y empezar a bajar. En la segunda campaña, bueno, esto es una ortofoto. Tenemos aquí una estructura semicircular. Las cabañas en el tercer milenio son circulares y el taller metalúrgico está aquí. Está en esta zona. Lo hemos excavado totalmente. Está todo documentado. En el sondeo 1, la muralla. Dentro de la muralla, en este, cuando os he enseñado esos edificios adosados, hemos encontrado 22 minerales, en este caso malaquita, 9 escorias, una gota de fundición y 3 objetos metálicos. En el sondeo 2, el taller metalúrgico, en la primera campaña, en el verano de 2023, encontramos 129 minerales, 330 escorias. Hace poco realicé un acto de divulgación, ¿no? Porque me invitaron en la Biblioteca Municipal de Peñarroya Pueblo Nuevo. Dije que tenía 145 gotas. Revisando los materiales, hubo un error en el procesamiento, se duplicaron algunas cosas y he tenido que corregir. Son 69 gotas de fundición. Tenemos 3 objetos metálicos, 12 fragmentos de crisoles y 7 minerales parcialmente reducidos. La segunda campaña, que ha sido hace poco, final de febrero hasta final de enero hasta febrero, 3 semanas y media, hemos encontrado 19 minerales, 117 escorias, 74 gotas de fundición, 2 objetos metálicos, 3 fragmentos de crisoles y un mineral parcialmente reducido. En total, bueno, pues tenemos 148 minerales, 447 escorias, 143 gotas de fundición, 5 objetos metálicos y 15 fragmentos de crisoles y 8 fragmentos parcialmente reducidos, de minerales parcialmente reducidos. Con esto podemos afirmar que hay un taller metalúrgico calcolítico en el Peñón de Peñarroya Pueblo Nuevo. Yo no, una vez se malinterpretó lo que dije, porque no es el primer poblado en el que se lleva a cabo una actividad metalúrgica en la península ibérica. Yo dije que eran los primeros grupos poblacionales, y cuando digo grupos poblacionales, digo las sociedades calcolíticas. En el calcolítico, cuando se inicia esa actividad metalúrgica, ¿no? Y es muy complicado decir, este pueblo son los primeros. Nosotros podemos afirmar hasta el día de hoy que es calcolítico. Todavía no hemos hecho dataciones absolutas, tenemos dataciones relativas. La cerámica nos indica que es calcolítico pleno. Hay algo que nos podría indicar que podría ser un cobre inicial, pero bueno, todavía no hemos dado ningún hueso, ningún carbón para datar, pero lo vamos a hacer próximamente. Y ya cuando tendremos fecha, ya podremos fechar ese taller. Pero es calcolítico. Con mucho tiene 5.000 o 4.500 años, da igual. Es del tercer milenio antes de Cristo. Aquí unos ejemplos de estas vasijas de reducción, crisoles. Son vasijas en la cual ponen el mineral ya machacado y lo meten en un horno, en una estructura de combustión, para reducir el mineral y convertirlo en metal. Aquí tenemos un ejemplo de escoria y gotas de fundición adherido a la pared. Esto nos da muchísima información, como lo veremos a continuación. Un ejemplo de gotas de fundición, una gota aquí, como veis, son muy chicas, algunas son grandes, algunas son casi de 7-8 milímetros, y ejemplos de escorias. Aquí tenemos
una señora escoria. Bueno, ahora a continuación lo veremos. Aquí tenemos unas gotas de fundición que están atrapadas todavía en esa escoria. Aquí vemos un ejemplo en detalle de esas escorias. Lo importante de esto y lo bonito de esto es que estos son escorias que no tienen nada que ver con las escorias romanas, no íberas de la Edad Media. Las gotas, no, las escorias romanas con 2 o 3 ya tienen 1 kilo, ¿no? Las escorias, por ejemplo, de la era industrial, ¿no? Que parece obsidiana, ¿no? Kilos y kilos. Aquí no, aquí de esas 440 escorias, yo creo que no llegó ni a 1 kilo. Mm, Pero lo bonito de esto es que estamos viendo las primeras escorias. Hay que saber una cosa, que el metal, desde que se descubrió, ha acompañado la vida del ser humano hasta la actualidad. Los buques de guerra, los aviones, los coches, todo lo que nos rodea, aparte del plástico, porque estamos rodeados de plástico, pero lo que nos rodea es el metal. Y en esa época, en el Calcolítico, se inicia ese contacto con la metalurgia, ¿no? Con esos metales. Y todo esto nos da información, esta escoria nos da mucha información de los primeros procesos bueno, pues, de esos grupos poblacionales, entrar en contacto con esa metalurgia. Aquí un ejemplo de Malaquita, una ilustración de un brindis por el príncipe, una obra magnífica sobre el campaniforme. El que quiera saber sobre esa época, se tiene que pillar ese libro porque es muy bonito, es precioso. Y cuando hablamos de taller metalúrgico, hay que quitarse de la cabeza esos grandes hornos, ¿no? No, no, no. Los talleres metalúrgicos en esa época son simples estructuras de combustión. Salvador Rovira dice que hornos de puchero. Me hace gracia, pero es así, es que es así. Aquí tenemos el propio mineral, un molino, donde, bueno, un yunque donde se machacaba ese mineral, lo incorporaban bueno, lo vertían en un crisol, y cuando ya reducían y conseguían fundir ese metal, bueno, pues lo vertían en un molde y ahí se procesaba el mineral. Es una ilustración que hice rápidamente, muy rápido para mi TFM, donde se ven 3 personas soplando para avivar el fuego, mantener esas altas temperaturas, y después colocaban ese crisol con el mineral. Bueno, ya dimos con ese taller, pero hay que saber una cosa. Tanto en la prospección como en la excavación, dimos con muchos minerales, como habéis visto anteriormente. Se trata de carbonatos, malaquita, y ese material es exógeno. No procede del peñón. Así que teníamos otro objetivo, que es averiguar la zona de procedencia, de dónde captaban esa materia prima, la zona de captación. Metodología, prospección arqueológica. Volvimos a prospectar, en este caso los alrededores del peñón. ¿Cómo se decía? Bueno, pues un arqueólogo nunca va al campo así a ciegas. En este caso hay que saber dónde ir, ¿no? Y tuve que consultar los mapas geológicos y los mapas de los trabajos que se han hecho en los 70, y tenemos muy buenos mapas geológicos y metalogenéticos. También consultar publicaciones antiguas y concesiones de minas, que es importante porque antiguamente, pues, algunas veces en algunas concesiones decían, se han encontrado 3 hachas prehistóricas, y eso es un indicio de una posible labor antigua en esa zona. Un ejemplo de mapa geológico, un ejemplo de mapa metalogenético. Y bueno, resumiendo, esos afloramientos consisten en, bueno, la parte de abajo se estructuran de la siguiente manera. La parte del el yacimiento primario, la parte más inferior, y la zona de cementación son zonas donde hay mucho sulfuro. Para, para reducir ese metal y convertirlo en metal, para reducir ese mineral y convertirlo en metal, no tiene que haber azufre. Si hay azufre, primero hay que tostarlo. Y esta gente del tercer milenio no tiene esa tecnología para tostarlo. Con lo cual, no les servía para nada extraer esos minerales. Lo único que extraían es la parte de arriba, la montera, donde donde encontramos óxidos, carbonatos, etcétera. Cuando agotaban esto,
vaciaban y era como una pequeña trinchera. Se conoce como una trinchera, una rafa minera. Estos son ejemplos de estas antiguas minas. No son grandes minas, son unos pequeños calicatas, pocitos o la propia rafa minera, el propio filón. Esto es un ejemplo. Esta en este caso es de la mina La Loba, que se encuentra en el término municipal de Fontobecún. Esta es otra rafa, bueno, la misma. Esta es una de las que prospectamos, inédita. Se había colmatado, hay mucho sedimento, pero veis, no me acuerdo. No- Así que ya teníamos esos afloramientos. Pero, bueno, resultado de estas prospecciones, en total hemos documentado 26 afloramientos de cobre alrededor del Peñón. Podríamos hacerlo más, extender, ¿no?, esa zona de prospección, pero no da para una tesis. Yo estoy haciendo actualmente la tesis y llega un momento que hay que parar porque es que si no, no me da tiempo de procesar todos estos datos. Dimos alrededor de todas estas minas pequeños fragmentos de minerales, ¿no? Los minerales que encontramos en el Peñón. Y encontramos otra cosa, que son esas famosas mazas prehistóricas, ¿no? Con esa acanaladura, esa hendidura central. Así que podríamos decir, ya está, ya se ha acabado, ¿no? Ya sabemos de dónde proviene ese mineral. Pero no, porque esas mazas vienen de algún sitio. Así que de una solución sale otro problema. Era ver la zona de captación de esas herramientas. Para esto, actualmente me está ayudando un catedrático de la Universidad de Granada de geología, Antonio García, y otro geólogo, Juan Cárdenas. Y Antonio me dijo, Dani, porque claro, yo ya me iba, sabemos que son rocas ígneas. Esta gente del Calcolítico no son para nada tontos, ¿no? Están muy bien conectados con el medio. Sabían dónde coger esa malaquita que les servía para hacer metales y dónde coger esas herramientas. Son rocas ígneas. Bueno, cuando digo herramienta macaolítica, son piedras muy duras, son rocas muy duras, eh, como he dicho, rocas ígneas, volcánicas o plutónicas, y resisten ese uso prolongado, ese impacto contra la roca encajante y así extraer ese mineral. Y yo cogí el mapa geológico y yo me iba a los afloramientos, ¿no? Pero los geólogos me dijeron, Dani, son cantos rodados. Esto probablemente vengan de ríos. Así que volví a coger ese mapa y es verdad. Yo cogí ese mapa, vi los depósitos aluviales y ahora estamos en ello. Hay que prospectar ahora todos esos depósitos aluviales. Hay algunos que ya he ido y están en esas rocas. Las propias rocas ígneas están ahí. Así que había que prospectar un poquitín mejor y ver un posible taller donde hacían donde conformaban esas mazas, donde hacían ese pequeño hueco, esa hendidura, acanaladura central, donde iba a insertar si son pequeñas mazas, insertas en palos, a modo de maza, martillo, o la rodeaban de una cuerda y a modo de slinga, como un ariete, golpeaban fuertemente contra la pared de la mina, ¿no? Sí, del filón. Así que todo esto nos permite ya afirmar, decir que había, no, hubo una actividad minera y metalúrgica desde el principio, bueno, desde el Calcolítico. Hay que saber una cosa, en la prehistoria son sociedades agropecuarias, desarrollan la agricultura y la ganadería, ¿no? Desde que el ser humano se sedentariza, ¿no? Desde ese neolítico. Así que los oficios más antiguos es ganadería, agricultura, bueno, cazador, ¿no? Los cazadores y cazadoras del Paleolítico, ¿no? Pero en el Guadiato, el tercer oficio más antiguo es la minería. Y lo podemos demostrar con todos estos trabajos que se están haciendo. Este trabajo viene a complementar otros trabajos que se están haciendo, ¿no? O se han llevado a cabo desde hace ya tiempo. Vuelvo a decirlo, en la zona de trabajo
no se resume solo a esta parte, sino hay que englobar la zona de los pedroches, porque hay algunos afloramientos que están aquí en los pedroches. En la parte occidental, no, me he equivocado, aquí. En verdad, su área de trabajo no se centra solo en esto. Ha prospectado intensamente Huelva, Sevilla, Portugal, pero nos centramos aquí porque es la zona próxima, más cercana. Actualmente está llevando a cabo una prospección, una excavación en Granja de Torremoso. Se trata del investigador Mark Hahn, de la Universidad de Sevilla. Yo cuando lo conocí en persona, también es socio de la SEGIN, es miembro de la SEGIN. Yo cuando lo vi, porque ya había leído sobre minería, ¿no? Y es lo mismo, cuando un niño chico ve que le gusta el fútbol y ve a Cristiano o Messi, pues ya lo conozco en persona, pues yo lo mismo, de haber leído Marjan, y ya cuando lo vi en persona digo, por fin ya tengo a Marjan delante. Y pues esto, tenemos en la parte occidental los trabajos de Marjan, en el cual demuestra que hay una intensa, bueno, una gran actividad minera. Y en la parte oriental, en la zona de Jaén, Linares, toda esta zona, el proyecto Peñalosa, dirigido por el actual director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Francisco Contreras, y también por Luis Arboledas. Francisco Contreras se dedica, ha excavado y de una manera espectacular un poblado del segundo milenio, es más reciente que el Peñón, una importante actividad metalúrgica y la ha documentado perfectamente. En este poblado se encuentra, bueno, como he dicho, una actividad metalúrgica en cada zona doméstica. Donde se realiza una actividad metalúrgica intensa. Aquí lo tenemos, Francisco Contreras y Luis Arboledas. Todo esto, quiero decir que se sabe que se ha llevado a cabo una gran actividad minera. No hay nada. Trabajos en Cerro Muriano, Fernando Penco lo ha llevado, ha hecho un museo del cobre, pero poco más. En el Valle del Alto Guadiato, sí, en el 80-81 se excavaron un poblado romano, de esclavos, dicen, Club Domel y Blasque Martini, Pías Siller, ¿no? Y al mismo tiempo estuvieron excavando un poblado calcolítico ¿cómo se llama? Los castillos de Fuentevejuna. Se han hecho algunas cosas, pero no se ha estudiado a fondo esa minería. Se ha hecho algo de Roma. De hecho, hay que agradecer la ayuda de Mari Carmen García, la presidenta de la Fundación Cuenca Goriato, miembro también de la SEGIN, porque, claro, ellos se dedican mucho al periodo este de la era industrial, ¿no? Ya la gente ya sabía que también hay minas romanas, tal. Las minas romanas son el periodo romano del año cero, el año de Cristo, pues 200 años antes y 400 años después. Tiene 2000 años. La actividad minera romana son 2000 años, pero los trabajos que estoy haciendo, que estamos desarrollando desde la Universidad de Granada, estamos demostrando que nos las podemos llevar hace 3000 años. Y Mari Carmen, la Fundación Godiato, Mari Carmen, los Manolos, ¿no? Manolo de Belmez, el Oído, se están interesando porque están diciendo, es verdad, la minería es mucho más antigua. Hombre, se agradece el apoyo de la Fundación Cuenca Guadiato porque estamos dando a conocer, ¿no? esos primeros pasos, ¿no? De la minería y la metalurgia. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Es fundamental la arcometalurgia. La arcometalurgia distingue tres periodos, tres fases en este caso. La captación de materia prima, no vamos a hablar porque hemos hablado de esas minas, de esos 26 afloramientos que hemos documentado. La segunda fase, una vez que tenemos el mineral, tenemos que hablar de la transformación química, que es pasar del mineral al metal, mediante la reducción y la fundición. Y la transformación física, que es ya cuando volcamos el metal fundido, lo convertimos en un objeto, ¿no? Bueno, pues con la reducción, como he dicho, es pasar del mineral al metal. Se realiza un simple machaqueo del mineral para separar la ganga y la menga y se coloca en un crisol. Algunos ejemplos de esto experimental
Y este es el taller metalúrgico de Millares. Bueno, la problemática, cuando se lleva a cabo este proceso de reducción, hay que controlar perfectamente la atmósfera. Es recomendable tener una atmósfera reductora, poco oxígeno. Hay que mantener esa temperatura muy alta y mantener el metal en estado líquido durante un determinado momento. ¿Por qué? Porque el metal y la escoria, todas las impurezas, llega un momento que está todo mezclado. Y el objetivo es separar ese metal de esa escoria. Por eso cuando vimos anteriormente esa escoria en la cual tenía atrapadas algunas gotas de fundición, algunas gotas del propio metal, eso quiere decir que el metal intenta separarse, pero no se ha llevado a cabo esa temperatura muy alta y durante un determinado momento. Así que no ha podido liberarse del todo el metal. Probablemente se haya liberado algo, pero algo ha quedado encerrado en la escoria. En un mundo ideal, la fórmula química. Claro, esta gente no sabía de estas fórmulas químicas, por qué pasa esto. Ellos sabían que aplicando altas temperaturas a ese mineral se funde. Probablemente la primera vez que se dieron cuenta fue por casualidad y volvieron a repetir otra vez y al final dijeron, no, pues vamos a seguir haciendo que lo que queda de esta reacción química es algo muy duro, que es el metal. Pero bueno, en un mundo ideal tenemos el óxido de cobre, se forma monóxido de carbono, esa molécula de oxígeno pasa no, al monóxido y se forma CO2, se evapora y tenemos el cobre solo, la molécula de cobre. Pero en la realidad tenemos lo mismo junto a los materiales que desprende la propia cerámica y el propio combustible. Tenemos silicio, aluminio, hierro, calcio, todo esto. Ocurre el mismo proceso que he descrito antes, más todas estas impurezas que se juntan en la escoria. Tenemos, al fin y al cabo, el cobre por un lado y la escoria por otro lado. ¿Qué nos da? Si cuando estudiamos la escoria, ¿qué nos da? ¿Qué información nos da? Bueno, pues nos da información sobre el mineral que se está utilizando, información sobre la tecnología, ¿no? La selección, tal, lo que he dicho yo, de las altas temperaturas, ¿no? La temperatura que se alcanza, la eficiencia del proceso. Si tenemos una escoria con muchas gotas, con mucho metal encerrado, eso quiere decir que el proceso ha sido poco eficiente. Si tenemos, en cambio, una escoria con muy poco metal, el proceso ha sido eficiente. También qué metal están produciendo. Si tenemos una escoria con solo cobre, sabemos que están produciendo cobre. Si tenemos escoria con algo de cobre y algo, por ejemplo, de estaño, de casterita, pues están produciendo bronce. En momentos posteriores, en la época romana o medieval, si tenemos escoria de hierro, es que están procesando hierro. Y bueno, de todo este proceso, ¿qué nos queda a nosotros en la arqueología, ¿no? Bueno, el propio horno, crisoles, escorias, gotas de fundición, toberas. A nosotros lo único que nos falta es la tobera. En la próxima campaña, si nos aparece una tobera, un par de toberas y un par de moldes, yo ya me quedo satisfecho. No, pero así, así lo tenemos todo. Tenemos crisoles, escoria, gotas de fundición, esa posible estructura de combustión que habrá que estudiarla detenidamente en la próxima campaña. Y bueno, todo esto se estudia en el microscopio electrónico de barrido, en el SEM. Bueno, no vamos a hablar de... Quería hablar un poco de esto, pero bueno, es que no da tiempo. Después, el manufacturado final, la tercera fase, ¿no? De la arcometalurgia. Es una vez que tenemos ese metal fundido, se vierte en un molde para procesar o para elaborar un objeto metálico. Cuando se vierte ese metal fundido, podemos tener, bueno, todo esto se consigue gracias a la metalografía. La metalografía consiste en obtener una pequeña sección de ese objeto metálico y ver la microestructura interna del metal. Y esto nos da información sobre esa cadena operativa que se ha llevado ese manufacturado final del objeto metálico. Dependiendo del forjado o del recocido, dejará una huella, dejará una estructura cristalina diferente. Y todo esto se ve al microscopio electrónico. Un bruto de colada. Cuando vertimos el metal, si no se toca, podemos tener dos estructuras. O simplemente, si es el cobre
100% puro, no hay ninguna impureza, tenemos algunos cristalinos tal. Aquí vemos una corrosión, es una corrosión intergranular, ¿no? La parte más débil del metal es entre cada cristal y va penetrando la corrosión entre cada grano. Pero hay una cosa que lo dicen, no se cansa, y es que tiene razón mi codirector de tesis, Ignacio Montero, del CSIC. Los metales no son homogéneos, son heterogéneos. Siempre hay pequeñas impurezas. Y esas impurezas, junto a ese cobre, bueno, digo cobre porque yo estoy estudiando objetos de base cobre. Si estamos estudiando bronce, pues serán bronce, también es base cobre. Pero esas impurezas se van a enfriar antes que el cobre, ¿no? Dependiendo, bueno, y se van formando, pues, estructuras internas, ¿no? Estructuras dendríticas. Estas estructuras dendríticas son como pequeñas ramas. Esto es un ejemplo de un objeto del peñón. ¿Veis? No son tan perfectas como estas, pero son estructuras dendríticas. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha dejado enfriar y no se ha modificado. O sea, bruto en colada. Si se llega a realizar un forjado en frío, bueno, pues con el forjado en frío lo que se gana es dureza. Se pierde en ductilidad y espesor, porque se va aplastando. En un cincel, por ejemplo, esta es la foto de un cincel. Nos interesa tener una punta bien aplastada. ¿Y qué pasa? Pues que esas estructuras dendríticas están aplastadas, se ven todas laminadas. Eso quiere decir que se ha forjado en frío. Esta foto es la misma, es del mismo objeto. Lo que pasa que aquí, el cincel, la parte más interna no se ha modificado porque no les interesaba a esta gente, y aquí sí, esta estructura dendrítica está aplastada porque le interesaba tener un filo bien duro. ¿Qué pasa si nos hemos pasado con ese forjado en frío? Si queremos darle un poco más de curvatura, bueno, cualquier cosa. Pasamos el recocido, volvemos a calentar ese objeto, teniendo mucho cuidado de no volver a fundirlo, pues si no, tenemos que volver a hacer de nuevo el proceso. Cuando se recuece ese objeto metálico, perdemos en dureza, pero ganamos en ductilidad. Se produce una recristalización interna. Tenemos granos maclados, son estos granos que vemos en el interior. ¿Veis? Estos son granos maclados y esto es sintomático de un recocido. Si tenemos, estos son también fotos de objetos del peñón, en los cuales podemos decir que se ha forjado y se ha recocido. ¿Y qué pasa si volvemos a forjar de nuevo? Si esta gente ha vuelto a forjar para darle más dureza, con este paso volvemos a ganar dureza y perdemos en ductilidad. Esos cristales, esos granos maclados, se van deformando, se van aplastando y se conoce como banda de deslizamiento. Y esto es sintomático. Veis, esto se ha forjado no intensamente y aquí tenemos un objeto metálico forjado muy intensamente. ¿Cuál es la diferencia entre este forjado y el primero? Que el primero todavía vemos esas estructuras dendríticas y vemos estas líneas sintomáticas de un recocido previo. Podemos decir que este objeto se ha forjado, recocido, forjado mínimo 3 veces. Y ya después se ha podido recocer otra vez, se ha podido forjar, pero vamos, esto es sintomático de una cadena larga. Y todo esto nos da información sobre el procesamiento, ¿no? Sobre ese conocimiento de la materia. Y eso se está haciendo desde el calcolítico. También podemos hacer fluorescencia de rayos X para ver la composición elemental del metal, la composición mayoritaria, minoritaria, elementos trazas. No vamos a explicar en qué consiste este proceso, pero bueno, una cosa muy importante que también lo dice mucho mi codirectora de tesis, Ignacio Montero, y mi directora de tesis, Mercedes Murillo, Pechi, y es que para hacer fluorescencia hay que realizar una manipulación superficial. ¿Por qué? Los objetos, el cobre, como toda la tubería que tenemos nosotros en nuestras casas, es un color anaranjado, ¿no? Naranja. Pero los cobres y los bronces tienen un color, los objetos arqueológicos o los campanarios de las iglesias, de las catedrales, tienen un color, la Estatua de la Libertad, un color verdoso. Esa es la pátina que se va formando. Con el paso del tiempo se forma una pátina
que recubre ese metal y se produce un enriquecimiento superficial. ¿Qué pasa? Bueno, pues este objeto es un objeto indeterminado. Estaba en superficie en el peñón, en el cual es el mismo objeto, analizado cuando hemos quitado la pátina y hemos estudiado, analizado con la pistola de fluorescencia rayos X el metal sano, y abajo que es el mismo, veis, la misma sigla con P. Eso quiere decir que hemos analizado la pátina. Pues vemos una diferencia. El hierro, el metal sano, tiene un 0,63. La pátina tiene un 3,3. Del 93% de cobre pasa al 79. En el objeto metálico hay un 0,15 de zinc y en la pátina no hay nada. Arsénico aparece en la pátina, aparece plata. El estaño, 3% pasa al 8, casi 9%. El plomo, del 2 pasa al 7%. Parecen dos objetos totalmente diferentes y es el mismo. Por eso es muy importante siempre extraer una muy pequeña parte de la pátina. No, extrayendo esa pátina no nos cargamos el objeto metálico, pero es necesario para ver, para ver la composición real del metal, del objeto metálico. También se hacen microdurezas para ver la dureza del objeto. Y actualmente hemos hecho fluorescencia de rayos X a los minerales, ya que de la mina o del poblado que diga, las escorias, a los objetos metálicos del poblado y a las gotas de fundición. Se están llevando a cabo estudios petrológicos de las herramientas macrolíticas para ver, compararlas, ver de dónde vienen, ¿no? Y la naturaleza de estas herramientas. Se sabe que son rocas ígneas, pero vamos a afinar la puntería, ¿no? Metalografías, lo que os he presentado, ahora haremos a los últimos objetos que han aparecido de las campañas, microdureza, microscopio electrónico barrido, o sea, el SEM, estudiaremos las escorias. Y otra cosa que no he explicado, todavía no me he formado, pero me voy a formar dentro de poco en isótopos de plomo. Isótopos de plomo le haremos a los minerales procedentes de la mina y del propio poblado. Y también haremos isótopos de plomo a los propios objetos del yacimiento, ¿no? Del peñón. Todo esto para ver si coincide la huella isotópica. Si coincide la huella isotópica del mineral y de los metales del peñón con una mina, eso quiere decir que el peñón, la gente del peñón iba a extraer ese mineral de ahí. Y eso lo vamos a hacer a una serie de afloramientos de minerales, y para ver efectivamente ese control territorial, ¿no? Hasta dónde llegamos. Cogían de aquí no, de aquí sí. Bueno, ya todos estos resultados los tendremos en un par de años. Futura línea de investigación. Bueno, pues seguiremos prospectando, seguiremos haciendo a ver las condiciones, si obtenemos una buena financiación para desarrollar una tercera campaña arqueológica en el Peñón. Tenemos que ver, va a ser este verano. Y, por supuesto, actividad de divulgación y difusión. La gente de Peñarroya que me está viendo, que no le quepa la menor duda de que vamos a situar el Peñón en el mapa. La gente va a saber qué pasa ahí en el Peñón. Vamos a publicar en revistas, en artículos de impacto, y lo más importante, también es muy importante, actos de divulgación. Por ejemplo, el acto de divulgación que hice hace poco en la biblioteca la biblioteca municipal de Peñarroya Pueblo Nuevo. Esto también es divulgación. Habrá gente, aquí no hay solo arqueólogos o geólogos, ¿no? Aquí también hay gente del público que se interesa, y pues los actos de divulgación es muy importante. Bueno, todo esto para acercarnos a los primeros. Estas investigaciones sirven por eso, para acercarnos a los primeros grupos poblacionales que practicaban esa minería, esa metalurgia, ¿no? Ver esas elecciones tecnológicas que nos permite acercarnos a esa sociedad, a esa economía de esa gente, ver esa explotación del medio, las zonas de captación, el impacto de esa explotación en el medio, ver ese control territorial, posibles intercambios con otros poblados de otras áreas, y compararla con el sureste y el norte, porque hasta ahora se hablaba del gran foco metalúrgico suroeste, Valencia la Concepción, Cabezón Guré. El sureste, que es en Villares. Nos teníamos que ir al norte, que es Cienpozuelo,
y entre media parecía que no hay nada. Pues no, en Sierra Morena se ha llevado una gran actividad metalúrgica, minera y metalúrgica, y Sierra Morena tiene que ser un punto, una zona, otro foco principal. Y bueno, y todos los trabajos de Francisco Contreras, Luis Arboledas, Marjan, los míos actualmente, demuestran eso, una actividad brutal en Sierra Morena. Por último, por último, las redes sociales, quien nos quiera seguir, nos puede seguir en Facebook, se llama El Poblado Prehistórico El Peñón. Y en Instagram, como no hay ñ, pues es el Penón-Penarroya. No estamos muy activos, pues tampoco subimos fotos todos los días, pero cada vez que participamos en un congreso, cada vez que cualquier cosilla, pues la vamos subiendo. Y una manera, pues también de hacer, de transmitir lo que se está haciendo. Porque un arqueólogo, yo podría llevarme los materiales y no decir nada, transmitirlo al mundo científico, pero la gente de Peñarroya, la gente del Guadiato, tiene que saber lo que está pasando, ¿no? Porque el patrimonio es nuestro, es de todo el mundo. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias por su atención y si hay preguntas o cualquier cosa, aquí estoy.